The fall is coming, I can feel it. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos de paseo por Pepco para descubrir todas las novedades que han traído en la sección de hogar. Ya sabéis que siempre encontramos cositas interesantes y estoy segura de que vais a disfrutar un montón viendo lo que hay. Así que, como siempre os digo, prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos, que empezamos. Lo primero que os quiero enseñar es la nueva colección que acaba de llegar, que se llama Dream Garden. Una parte de esta colección está basada en las hortalizas, que ya veréis que es muy peculiar, y la otra parte en tonos verdes con un estampado floral muy bonito. Para empezar tenemos este pack de 4 vasos de cristal en color verde. Creo que son vasos muy elegantes, además son grandes, de 440 mililitros, y el pack de 4 tiene un precio de 5 euros. También podemos encontrar el pack de 4 copas a conjunto con los vasos por 6 euros. Esto es un pack de salero y pimentero de cerámica en forma de tomate, que tiene un precio de 4 euros. Está pintado a mano y bueno, algunos sabéis lo poco que me gustan a mí los tomates, así que no me vais a ver comprando esto. Tenemos otro modelo que es una berenjena y bueno, la verdad es que es muy gracioso, todo se tiene que decir. El precio es el mismo, 4 euros, y también está pintado a mano. Por aquí arriba encontramos una corona dorada con hojas y flores para poner en la puerta o en alguna pared, que tiene un precio de 4 euros. Y esto es una de las cosas que más me han gustado de esta colección. Esto es un delantal de 70 por 80, tiene un precio de 3 euros y el estampado me parece muy bonito y muy adecuado para la función de cocinar, porque como veis tiene diferentes hortalizas, tiene berenjenas, hojas y los paños de cocina. Vienen en packs de 3 unidades, los 3 modelos son diferentes, son de 45 por 65 y tienen un precio de 3 euros. Me encantan para decorar la cocina y además creo que son atemporales. Esto de aquí es un bote o un recipiente con tapa que tiene forma de pimiento, ¿no? Yo creo que esto es un pimiento. Cuesta 4,50, es de 460 mililitros y bueno, pues lo podemos usar realmente para lo que queramos, hay que echarle imaginación. Una taza en forma de tomate, también pintada a mano, toda esta colección es pintada a mano. Bueno, yo esta taza por supuesto que no la compraría, cuesta 3 euros. Pero para gustos los colores. Esta de berenjena sí que me hizo mucha gracia porque además tiene la tapita, que bueno, que creo que queda mona incluso para decorar en la cocina. Aquí al lado tenemos una sin la tapa para que veáis cómo queda. Esta colección de hortalizas me recuerda mucho a una que tuvo Primark este año, hace ya bastantes meses. No sé si os acordáis de esa colección, la saqué hace tiempo en un vídeo. No es igual, pero es muy parecida. Y esta taza de berenjena tiene un precio de 5 euros. De la misma colección tenemos este pack de 2 platos de cerámica, que yo creo que son hojas de alcachofa, ¿no? Corregidme si me equivoco porque muchas veces meto la pata con estas cosas. Son de colores y tamaños diferentes y cuestan 5 euros los dos. Aquí al lado he visto este cuenco que cuesta 1 euro, es muy económico y es muy gracioso. Es como una hoja de col o de lechuga, ¿no? Y es así de cristal para poner aperitivos o no sé, lo que queramos. Y por 6 euros tenemos esta fuente que es prácticamente igual que el cuenco pequeñito que os acabo de enseñar, pero en formato grande.
Es muy elegante, es, no sé, es igual, una hoja de col o de lechuga, pero es como muy sutil y podemos usarla como centro de mesa o como frutero, por ejemplo. Y también tenemos esta cazuelita de cerámica en forma de tomate, que también está pintada a mano. Tiene su tapita con las asas en color verde. Y esta tiene un precio de 6 euros. Contadme en comentarios qué os parece esta colección de hortalizas, si compraríais algo o no, porque recuerdo que cuando enseñé la de Primark mucha gente decía que no le gustaba. A mí lo que más me ha gustado ha sido los paños de cocina, el delantal, las copas y los vasos. Ahora vamos con la segunda parte de la nueva colección, por ejemplo esta manta de 150 por 2 metros que cuesta 10 euros, es muy gustosita, así de pelito en color verde y muy agradable al tacto. También esta otra de 130 por 170 cuesta 6 euros y tiene este estampado floral tan bonito, también es muy agradable al tacto y muy calentita. Un recipiente de cerámica con tapa en forma de col o de lechuga o de lo que sea esto. Creo que tendría que estar más en el otro lado con el resto de hortalizas, pero bueno, no sé, lo podríamos usar para ponerlo en la cocina y llenarlo de sal, no sé, contadme en comentarios para qué utilizaríais vosotros esto, porque yo la verdad es que no lo veo en otro sitio que no sea la cocina. Y tiene un precio de 4,50. Después he visto estas figuras decorativas en color dorado, hay dos modelos, una pera y una manzana. Tienen un precio de 3 euros la unidad y bueno, la verdad es que son bastante bonitas. Aquí está la manzana que por cierto está rota porque le falta el rabito. Y bueno, la tenían aquí. Supongo que tendrán que reponer. La manzana no tenía precio, pero yo creo que las dos figuras cuestan lo mismo. Después he visto esto que me ha encantado. No sé si se vende porque no tenía el precio por ningún lado y solo quedaba este. O a lo mejor es de decoración. Yo creo que se tiene que vender. Son cajitas en forma de libros o libros falsos para decorar. Vienen dos, uno más grande que el otro. Y como veis se abren para usarlo como cajita para guardar cosas, los mandos de la tele para tenerlos a mano pero recogidos y para decorar. Y se pueden poner tanto en vertical como en horizontal. Yo sé que hay mucha gente que está en contra de este tipo de libros falsos y que enseguida dicen, ay, si tienes libros falsos no te gusta leer. Si me conocéis sabéis que me encanta leer y que leo mucho, pero creo que este tipo de artículos, pues para decorar, son económicos y además quedan muy bonitos. Esta vela aromática es preciosa, tiene 3 flores rosas en la parte de arriba, es de 3 mechas y tiene un precio de 5 euros. Las flores son tan bonitas que me daría pena encenderla. Esta otra vela viene en un recipiente de cristal en color verde que me parece muy elegante y bonito. Cuesta 2,50, es muy económica y cuando se gaste la vela podemos quedarnos el recipiente para usarlo como cajita para guardar cosas. También tienen el ambientador tipo micado de esta colección, que en lugar de varillas creo que tiene esta flor que asoma por aquí para desprender el olor. Así que además creo que tiene que quedar muy bonito y cuesta 6 euros. Y esto es lo que más me ha gustado de esta segunda parte de la colección. Es un puff que me parece preciosísimo, es de terciopelo en color verde y con este estampado floreado. Mirad el precio, 17 euros. Tiene las patas doradas, esto en mi casa no pega ni con cola, pero me parece espectacular y si os ha gustado no esperéis mucho porque estoy segura de que esto va a volar. A conjunto con el puff tenemos esta lámpara de mesa, la pantalla tiene el mismo estampado que el puff. Además es así también como de terciopelo y la base es de cerámica en color verde. Tiene un precio de 16 euros que me parece bastante razonable para el tamaño de la lámpara. Y también a conjunto las cortinas. El tacto que tienen es muy agradable porque también es así como de terciopelo. Tienen el mismo estampado, son de 135 por 2,60, vienen dos y tienen un precio de 20 euros.
Después he visto esta cajita que tiene un precio de 4 euros, es de cerámica en color verde y es perfecta para guardar cosas o ponerla en la entrada y dejar las llaves al llegar a casa y que se vea todo mucho más ordenado. Estas bandejitas en forma de hoja de cerámica también me gustaron bastante, no sé si os las había enseñado en otros vídeos, la verdad es que a mí no me suenan. Tienen un precio de 4 euros y son bonitas así tal cual para decorar. Vasos de cristal que aquí en Pepco siempre tienen de buena calidad y a buen precio. Este pack es de 4 vasos de cristal rosado de 370 mililitros y cuesta 5 euros. Tienen muchísima variedad de manoplas para el horno a partir de 1,30 €. Tienen muchos modelos, pero tienen un par de ellos que son muy otoñales, ideales para esta época del año. Este espejo con el marco negro ondulado tiene un tamaño perfecto para apoyarlo en un escritorio, en un tocador o en un mueble, o incluso lo podemos colgar en la pared, y tiene un precio de 7 euros. Creo que para el tamaño que tiene está muy bien de precio. Estos botes también son de nueva colección, son de cristal. Y aquí solo quedaban estos dos, me imagino que irán reponiendo. Este tiene un precio de 1,50 €, pero en redes sociales he visto que tienen de más tamaños y más estilos. También he visto estas lámparas de mesa que son más pequeñitas, más sencillas, con la pantalla en color verde y tienen un precio de 11 euros. En Pepco podemos encontrar muebles auxiliares bonitos y económicos, como esta mesita auxiliar que tiene la base metálica y el tablero de madera, es ovalada, y en la parte de abajo tiene un revistero para poner libros o revistas y bueno, mirad el precio, 15 euros, solo quedaba una, no sé si volverán a reponer, pero me gustó muchísimo esta mesa. También vi esta lámpara de mesa que me pareció preciosa, muy elegante y económica porque es bastante grande y tiene un precio de 14 euros. La base es de cerámica en color beige y la pantalla es de color blanco, pero si os fijáis tiene un tono como perlado. Aquí tenemos otro modelo de lámpara, esta es un poquito más pequeña y es más económica, cuesta 12 euros. También es muy sencilla, así que si necesitáis lámparas de mesa que sean económicas y bonitas, tenéis que venir aquí. Y este otro modelo también me pareció muy interesante. Tiene la base de madera y la pantalla es como de lino. Esta cuesta 9 euros, aunque es un poco pequeña, pero creo que está muy bien. Si os gusta la repostería, aquí podéis encontrar todo tipo de moldes, como estos que tienen forma de bellota, como podéis ver. A mí me encantaron y creo que son perfectos para esta época del año. Además tienen un precio de 2,50 €. Cestas organizadoras que siempre vienen bien, estas son metálicas con el asa de madera y cuestan 6 euros para organizar los juguetes de los niños o lo que queráis. Y por aquí tenemos más moldes, este molde redondo que tiene un precio de 5 euros, la verdad es que se ve de buena calidad. Aquí tenemos moldes más grandes, este otro rectangular que es perfecto para hacer bizcochos o banana bread, cuesta 2,30 €, es muy económico y el material me gusta mucho. Yo tengo uno muy parecido de tamaño y del mismo material y estoy muy contenta. Y este otro molde para hacer tartas tiene un precio de 3 euros, es de estos bajitos para hacer tartas de manzana, de frutas y demás. Este recipiente de cerámica para los utensilios de cocina también creo que os puede gustar bastante, es muy bonito, así que seguro que queda precioso en la encimera con todos los utensilios a la vista y además es práctico y cuesta 5 euros. Después a conjunto tenemos por 5 euros también
el conjunto de aceitera y vinagrera, con una base de madera. La verdad es que es muy bonito y también creo que es decorativo para tenerlo a la vista. Aquí en Pepco podemos encontrar muchísimas velas, pero así que sean nuevas, pues creo que solo he visto esta. Es una vela bastante grande, no sé si tiene 3 mechas, cuesta 5 euros, tiene la tapa en color negro y a ver, sí, tiene 3 mechas, es una vela aromática y me gustó mucho el tono del cristal. Es un tono así ámbar que cuando está la vela encendida queda muy bonito. Y después también vi esta vela que me gustó mucho el olor porque es de vainilla. Es más pequeña, cuesta 4 euros, es solo de una mecha y también tiene tapa, pero en este caso la tapa es de madera. Las tazas de aquí son una perdición porque son bonitas y económicas. Muchas ya las hemos visto en otros vídeos, pero en este caso os voy a enseñar las nuevas que he visto. Por ejemplo esta, que por cierto yo la tengo porque la compré hace unas semanas y me habéis preguntado muchísimo por esta taza en Instagram. Creo que es preciosa y además es muy económica porque cuesta 3 euros. Esta otra también me gustó mucho y me parece que es nueva porque no me suena de haberla visto antes, en color verde con el filito en rojo, y esta es más económica todavía, cuesta 2 euros. Si es que cómo nos vamos a resistir a comprar tazas con estos modelos tan bonitos que tienen y estos precios. También he visto estas de perritos que estaban en la sección de mascotas y no las había visto antes. Mirad qué monada, están pintadas a mano y tienen un precio de 4 euros y hay diferentes modelos. Están esta de aquí de color blanco que es un caniche. Esta me encanta, me parece súper mona y muy original. Para los que tengáis algún caniche seguro que os encanta. Todas cuestan 4 euros y como os digo son pintadas a mano. Y también tenemos esta que es un bulldog, creo que es un bulldog francés y el precio es el mismo también, 4 euros. No sé, yo creo que son una monada. Han vuelto a traer estos vasos de cristal que ya los tenían hace tiempo y yo los tengo de otra tienda, pero siempre me preguntáis por ellos y aquí están genial de precio porque vienen en packs de 2 y cuestan 4 euros. He visto que quedaban algunas mantitas de otoño. Esta es de 130 por 170, cuesta 6 euros. Es de color blanco y tiene algunas calabazas, hojas. Tiene un estampado muy sutil porque es todo del mismo color. Y hay otro modelo en color marrón, que es este de aquí. Mismo precio, mismo tamaño, pero en este caso, por lo que yo veo, tiene dibujitos de setas. Y bueno, de otoño quedan restos. Es una pena porque todavía no ha empezado el otoño y no hay prácticamente nada de decoración, está todo arrasado. Solo quedaba este dispensador de jabón de cerámica en forma de hoja, que tiene un precio de 4 euros en color naranja, para que veáis que tenemos que sacar los vídeos cuando ponen las cosas en las tiendas, porque si esperamos a septiembre luego ya no queda nada. Esta taza, que solo quedaba una, y de hecho en el vídeo de otoño que hice de Pepco no la tenían porque la pusieron más tarde, la sacaron más tarde. Es una taza pintada a mano en forma de seta con su platito a conjunto, es una monada, me encanta. Mirad el platito, qué mono. Y las dos cosas, el platito y la taza, tiene un precio de 5 euros. Aquí en este Pepco solo quedaba una, no sé en los demás, pero corred que vuela. También vi este infusor de té que lo tenían en la caja, cuesta 2 euros y tiene una calabacita de cerámica colgando. Este me lo compré porque necesitaba uno y me encantó. También tenían algunas cositas de Halloween que bueno, os voy a enseñar lo que más me gustó y sobre todo pues un poquito de planos así generales para que veáis que tienen muchísimas cosas. Pero sobre todo lo que os voy a enseñar es este portavelas triple que cuesta 3 euros. No sé, me parece que es muy chulo para la decoración así de Halloween o incluso de otoño. Esta taza me gustó muchísimo.
esta taza de gatito que también es pintada a mano. Últimamente casi todo lo que tienen es pintado a mano, esto antes no lo tenían. Y la tacita cuesta 3 euros. Creo que está genial porque no sé si se aprecia, pero es bastante grande y además es chulísima para Halloween o incluso para otoño, invierno. Después esto de aquí, que me parece que es un portavelas para poner una velita dentro, es una cara de un gatito de cerámica y cuesta 4 euros. Esta taza también me gustó mucho, tiene fantasmas y también hay alguna calabaza y esta cuesta 4 euros. Y también vi estos portavelas, que hay diferentes modelos, son pequeñitos para poner una vela pequeña de té, cuestan 1,80 €, son muy económicos y hay estos dos modelos, el del monstruito verde y la calabaza. Y estas velas pequeñitas de Halloween por 1,50 € tienen una calavera y hay dos modelos, o no, hay 3 modelos, la calavera sola, una con el gorrito y otra con unos auriculares. Y para hacer repostería en esta época he visto este pack que me ha parecido muy interesante. Por 4,50 € tenemos un molde de silicona en forma de fantasmas, como podéis ver, para hacer bizcochitos y demás, y 3 cortadores de galleta, uno en forma de murciélago, otro en forma de gorro de bruja y otro de fantasma. It's the only thing that tells me I'm breathing. I lost you from the start. Someone said your heart is... Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por Pepco, que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar, o que simplemente os hayáis relajado desde el sofá sin salir de casa y sin gastar ni un euro. Contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado y qué es lo que compraríais, y sobre todo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao.